Imagina este escenario. Faltan más de 4 años para la elección presidencial de 2030. Parece demasiado temprano para hablar de candidaturas, alianzas y sucesiones. Sin embargo, en la política mexicana el tiempo nunca corre lento. Y cuando un funcionario empieza a concentrar reflectores, resultados y narrativa pública, las conversaciones comienzan mucho antes de lo previsto. Hoy, uno de los nombres que más se menciona en ese sentido es el de Omar García Harfuch. No estamos hablando de un dirigente partidista tradicional, ni de un operador electoral de décadas, ni de un gobernador con maquinaria territorial propia. Estamos hablando de un perfil que se ha construido desde el terreno de la seguridad pública, un ámbito que en México tiene un peso enorme en la percepción ciudadana, y eso cambia por completo la conversación. En los últimos años, las acciones del Estado mexicano contra estructuras del crimen organizado han tenido momentos de alta visibilidad, operativos de alto impacto, capturas relevantes, desarticulación de células y aseguramientos estratégicos han reforzado una narrativa de que el gobierno puede actuar con firmeza. En ese contexto, el nombre de Harfuch ha aparecido constantemente vinculado a la coordinación operativa y a la conducción institucional de estas acciones. La política mexicana tiene una constante histórica en quien logra proyectar eficacia en momentos de crisis, adquiere capital político. La seguridad es, desde hace al menos 2 décadas, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Por eso cualquier figura que logre asociarse con resultados en esta materia, inevitablemente empieza a ser vista como algo más que un funcionario técnico. Pero hay que analizar esto con calma. Faltan más de 4 años para la elección presidencial. En términos políticos, eso es una eternidad. Sin embargo, la construcción de una candidatura competitiva no empieza un año antes, empieza mucho antes. Se construye con narrativa, con posicionamiento, con presencia mediática, con percepción pública y con una imagen consistente. En el caso de Harfuch, su perfil tiene elementos particulares. Primero, experiencia operativa en seguridad a nivel federal y local. Segundo, un historial de exposición pública que lo ha colocado como rostro visible en momentos clave. Tercero, una imagen asociada a disciplina institucional y coordinación interinstitucional. En la política moderna, la percepción pesa tanto como la estructura. Y cuando un nombre empieza a circular de forma orgánica en conversaciones políticas, columnas, de análisis y debates digitales, eso ya es un indicador de posicionamiento. No significa que haya campaña, no significa que exista una decisión formal. Significa que el escenario lo está colocando como posibilidad. Ahora bien, ¿por qué su nombre empieza a perfilarse tan temprano? Porque en política la narrativa importa. Y la narrativa actual en México incluye 3 ejes fundamentales: seguridad, estabilidad y continuidad institucional. Si una figura logra conectar con esos 3 elementos, automáticamente entra en el radar. Además, hay un factor estratégico en el partido en el poder. Los procesos internos suelen adelantarse de manera informal mucho antes de los calendarios oficiales. Las corrientes internas empiezan a medir perfiles, evaluar fortalezas y calcular escenarios. En ese análisis preliminar, alguien con alta visibilidad en temas de seguridad tiene ventaja en un contexto donde la ciudadanía demanda resultados concretos. Sin embargo, también existen desafíos. Un perfil construido desde la seguridad debe demostrar amplitud en otras áreas, en economía, política social, política exterior, desarrollo regional. La presidencia no es un cargo sectorial, es un liderazgo integral. Por eso, si Harfuch realmente aspira, o si su nombre continúa creciendo en el imaginario político, eventualmente tendrá que ampliar su discurso más allá del combate al crimen. Otro elemento clave es la construcción territorial. Las candidaturas presidenciales en México requieren estructura en todo el país. Gobernadores, legisladores, liderazgos locales, operadores territoriales. Hasta ahora, su imagen está más vinculada a la gestión pública que a la operación partidista. Eso puede ser una ventaja, porque proyecta independencia técnica, pero también puede convertirse en un reto si no logra articular alianzas internas sólidas. También está el factor del tiempo. 4 años pueden transformar completamente el panorama. Surgen nuevas figuras, cambian prioridades, ocurren crisis económicas o internacionales, aparecen reformas estructurales que alteran el debate público. La política no es estática. Lo que hoy parece claro puede cambiar radicalmente en 2 o 3 años. Sin embargo, hay algo que sí es cierto: la percepción de firmeza en seguridad genera respaldo en amplios sectores de la población. Cuando la ciudadanía percibe que el Estado actúa con determinación, eso produce confianza. Y la confianza es un activo electoral poderoso. Otro punto relevante es el contraste generacional. La política mexicana está entrando en una etapa
donde nuevas generaciones comienzan a ocupar posiciones clave. Un perfil relativamente joven, con experiencia operativa y narrativa de resultados, puede representar renovación sin ruptura. Eso es políticamente atractivo para muchos votantes que buscan estabilidad, pero también cambio de estilo. También es importante entender que el posicionamiento temprano tiene riesgo. La exposición constante puede generar desgaste. Las decisiones en materia de seguridad son complejas y en ocasiones polémicas. Cada acción conlleva costos políticos potenciales. Por eso, mantener una imagen positiva durante 4 años completos sería un desafío estratégico considerable. Además, dentro del propio movimiento político, existen otras figuras con aspiraciones legítimas. Gobernadores en funciones, líderes legislativos, secretarios de Estado con trayectoria electoral. La competencia interna será real. Y en esa competencia no solo cuentan los resultados técnicos, sino la capacidad de negociación política y construcción de consensos. La pregunta central no es si hoy es candidato formal. No lo es. La pregunta es si su perfil encaja en la conversación hacia 2030, y la respuesta en este momento es que sí encaja como posibilidad. En política, las candidaturas presidenciales se construyen con 3 pilares: la narrativa, estructura y oportunidad. La narrativa comienza a consolidarse cuando el nombre se asocia con resultados visibles. La estructura se teje con alianzas internas y presencia territorial. Y la oportunidad depende del contexto nacional, en el momento preciso. Hoy, la narrativa alrededor de Harfuch gira en torno a la eficacia operativa. Si logra ampliar esa narrativa hacia gobernabilidad integral, podría fortalecer su posicionamiento, pero aún falta recorrido. También hay que considerar que el electorado mexicano es cambiante. Las prioridades de 2030 pueden no ser las mismas que las actuales. Seguridad seguirá siendo importante, pero economía, empleo, desarrollo tecnológico y relaciones internacionales también tendrán peso determinante. El hecho de que su nombre suene desde ahora habla más del vacío de definiciones tempranas que de una decisión consolidada. Cuando el escenario todavía no tiene candidatos claros, cualquier figura con visibilidad alta puede colocarse como posible aspirante. En términos estratégicos, lo que veremos en los próximos años será clave. Si mantiene presencia institucional, amplía su discurso y consolida respaldo interno, su nombre seguirá creciendo. Si el foco mediático cambia hacia otros perfiles, el escenario podría modificarse. La política mexicana tiene algo muy claro: nadie es candidato 4 años antes, pero muchos comienzan a construirse 4 años antes. Y esa construcción es silenciosa, gradual y estratégica. Lo que hoy existe no es una campaña, es una percepción. O en política, las percepciones suelen ser el primer paso de cualquier proyecto. Faltan más de 4 años, es mucho tiempo, pero en política 4 años pueden pasar en un suspiro. La pregunta no es si ya es candidato, la pregunta es si seguirá siendo relevante cuando llegue el momento decisivo. Y eso dependerá no solo de acciones en seguridad, sino de la capacidad de transformarse de funcionario técnico en liderazgo político integral. Por ahora, el tablero apenas empieza a moverse, y aunque todavía no hay fichas oficiales sobre la mesa, el nombre de Omar García Harfuch ya está en la conversación rumbo a 2030.